Buenas tardes. Primero, como joven, tengo que dejar aquí mi solidaridad por todos los jóvenes en las calles de Venezuela, ya que mi presidenta, Dilma, parece que ha cerrado sus ojos para todo lo que pasa acá en Venezuela. Pido perdón por ella. Además, les pido perdón por mi portuñol, como saben, no vengo de Brasil, pero creo que van a entender mi sencilla intervención porque voy a leer. En Brasil soy parte del Instituto de Estudios Empresariales, que es una asociación civil sin fines de lucro, sin vínculos con agremiaciones políticas, que busca proporcionar a sus asociados, todos jóvenes empresarios y sucesores de empresas familiares, oportunidades de desarrollo intelectual por medio del estudio, de debates y actividades diversas, con la finalidad de capacitarlos y volverlos mejores líderes. Nuestro objetivo es formar liderazgos empresariales comprometidos con un modelo de organización social y política para Brasil, con base en la democracia, en el Estado de Derecho, en la libertad individual, en la responsabilidad y propiedad privada. Quiero agradecer la invitación que yo recibí y la oportunidad para que hable un poco sobre el testimonio de Brasil en este evento de tan gran importancia que marca el 30º aniversario de CEDICE, Libertad, y discute ideas que contribuyen a la creación de riquezas en un ambiente de libre empresa e iniciativa individual, como el único mecanismo capaz de reducir la pobreza en América Latina, sin duda alguna. En este background de formación que tenemos en Brasil en IE, la vida diaria con otros jóvenes emprendedores nos permite intercambiar ideas con los que trabajan en diversas áreas, desde la industria hasta el sector de servicios. Entre nosotros, no hay duda de que la clase media en Brasil experimentó un aumento rápido y sustancial, con una clase de trabajo mucho mejor que la que existía en un pasado no muy lejano. A partir de lo que se percibe empíricamente, vale señalar lo que analizan algunos estudios sobre el tema. No hay que negar que en Brasil hubo una disminución considerable de la desigualdad social y por lo tanto de la pobreza, además de haber sido identificada una mejora significativa de los ingresos de los más pobres y el aumento de las perspectivas de este sector de población. Por otro lado, no se puede solamente elegir a la renta como el único factor a tener en cuenta. Eso porque no se puede definir simplemente la clase media por sus ingresos, como se hace en Brasil, sino por su posición en la estructura de población como un todo. En Brasil, la población que asciende, por ejemplo, se basa en gran medida en el sistema de salud pública, que en su mayoría es extremadamente precario, seguridad pública, que está rota desde hace muchos años, y en educación pública, que con algunas excepciones en pequeñas ciudades del inmenso Brasil, no cumple con los mínimos requisitos de calidad. Así, esta clase ascendente en Brasil no tiene entre sus gastos escuela privada para los niños, mantenimiento de pensión privada, acceso a seguro de salud privado, así como no hace viajes al extranjero, criterios que consideramos importantes para ver si es o no clase media. Es solo un grupo social que gana una cierta cantidad de ingresos al mes y solo por esa cantidad es calificado como clase media, sin tener que atentar a los factores básicos, o sea, sin observar que están recibiendo la atención de salud y oportunidades de educación con calidad mínimamente mediana. Según los organismos oficiales, una familia cuyo ingreso mensual per cápita sea de aproximadamente $440, lo que vale aproximadamente $195 americanos, se considera clase media. Si el ingreso per cápita de esa familia es menor que $70, alrededor de $30 americanos, esa familia cae en la gama de la miseria. Para atentarme el tema, no voy a hacer crítica a los criterios del gobierno utilizados para determinar estas clases, criterios que ni siquiera son actualizados por la inflación desde hace mucho tiempo. Teniendo en cuenta esta realidad y estos criterios mismo que del gobierno, observamos que sí, en Brasil se ha visto una gran ascensión de su clase media. Sin embargo, debe tenerse en cuenta lo que se entiende por clase media, ya que se parece plausible considerar solo el aumento de los ingresos como criterio. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las razones para el aumento de los ingresos y por lo tanto la reducción de la pobreza en Brasil? Los programas de asistencia social del gobierno de Brasil, tales como el Bolsa Familia, que pueden ver allá,
que es la simple distribución de dinero, dígase de los contribuyentes, de las personas que pagan sus impuestos, a las familias en extrema pobreza, una fuerte política populista no es la respuesta. Estas medidas, estos programas no crean ninguna riqueza, pero solo distribuyen la riqueza que se ha generado por otros. La mejor respuesta que se identifica para Brasil es el importante aumento del empleo. O sea, la mejor respuesta para la ascensión de la clase media es el trabajo de los individuos que trabajan de forma libre. Eso lleva a algunos expertos a no llamar a esta clase social que asciende de nueva clase media, sino la nueva clase que trabaja. En los últimos años, Brasil ha sido testigo de un aumento considerable en las vacantes de empleo formal, ha aprovechado la ola favorable del escenario mundial. Permitió, entre otros beneficios, el aumento de sus sueldos. Es evidente, pues, que en Brasil el aumento de la clase media llegó debido al trabajo y no por la simple y obligada distribución de dinero por el gobierno. Para hablar en números, en los últimos años, hasta el primer semestre de 2013, según las estadísticas oficiales, el número de empleos aumentó más de 15 millones, haciendo que la tasa de desempleo alcanzase su mínimo histórico. Para decir una curiosidad, el empleo en el sector público aumentó de 8 a 11 millones, un incremento de 3 millones o 2.8% al año, y en el sector privado el aumento fue de 33 a 45 millones, 12 millones o 3.3% de crecimiento al año. O sea, véase que la iniciativa privada siempre tiene mejores resultados. Según los mismos estudios, entre los trabajadores del sector privado, la clase media alcanzó su punto máximo en 2012 y a partir de ahora el crecimiento debe ocurrir en la clase A. Tengo acá un gráfico que es resultado de otros estudios de respetadas entidades privadas, no del gobierno que han hecho este estudio, que ilustran el comportamiento de los últimos años y hace una interesante proyección de cómo se debe dividir la sociedad brasileña en el futuro. Como se observa, en 2003, con cerca de 176 millones de habitantes, Brasil tenía 49% de la población en la clase baja, 38% en la clase media y 13% en la clase alta. Al final de 2013, en un espectro de 201 millones de habitantes, Brasil tenía 24% de la población en la clase baja, 54% en la clase media y 22% en la clase alta. Véase, por lo tanto, que aproximadamente 40 millones de personas salieron de la clase baja. O sea, hay 40 millones de nuevos players en el mercado a tenerse en cuenta. Además, no se cree que en 2023 solo 9% de la población estará en la clase baja. Por otro lado, el cambio económico ocurre antes del cambio de la mentalidad de cada individuo. Eso significa que antes que tenga acceso a la educación y a los servicios de salud, la gente está consumiendo más. Solo en 2013, la clase media ha gastado aproximadamente 1.17 trillón de reales, cerca de 520 mil millones de dólares americanos. La clase media también fue responsable por mover casi 60% de todo el crédito en Brasil. Se observa que esta clase tiene casi 110 millones de personas. Para se tener una idea, si esta clase en Brasil fuera un país autónomo, sería el número 12 en población en el mundo, con más habitantes que Alemania, Egipto y Francia, y la nación 18 en el mundo en consumo, pudiendo pertenecer al G20. En 2014, la clase media se estima que va a consumir 8 millones y medio de viajes domésticas, 6.7 millones de televisores de alta definición, 4.8 millones de refrigeradores y 4 millones y medio de tablets. También es importante señalar que más del 50% de este grupo tiene acceso a Internet de alta velocidad en sus casas, que es otro factor que contribuye al desarrollo de esta clase. Renato Meireles, presidente del Instituto Data Popular, ha dicho que la clase media no es un segmento de mercado y para la mayoría de las categorías se ha convertido en el público consumidor primario, principal. Entender las diversas facetas de esta audiencia es crucial para las empresas,
para desarrollar estrategias de marketing y comunicación más eficaces, ya que estamos hablando de más de 100 millones de personas al todo. Brasil, por lo tanto, tiene un gran sector de la población que hoy es parte de un grupo importante en el mercado, que sirve como ejemplo de los beneficios de la movilidad social. Esta movilidad es especialmente mayor cuando hay más libertad económica. Además, no se puede negar los beneficios que tuvo Brasil con la situación económica internacional, que cuando estaba bien le permitió al país tener este crecimiento que he dicho ahora. Por último, muy importante señalar que nada de todo lo que se logró hubiera sido posible sin una moneda fuerte, una moneda estable, que tiene una inflación controlada en niveles que se dije bajos, con el libre cambio de monedas y permitiendo a los individuos crear y principalmente ahorrar sus riquezas. El Plan Real, que cumple 20 años en 2014, es una pieza clave en este rompecabezas que es la realidad de la clase media brasileña hoy. Ha quedado claro, por lo tanto, que solo con una moneda estable y con el trabajo de cada uno de los individuos fue posible la ascensión de la clase media en Brasil como clave para reducir la pobreza. Muchas gracias.